Comité de Ética de la Asamblea Nacional inició la investigación en contra de la legisladora Nuria Butiñá Martínez de la bancada Revolución Ciudadana por presunto cobro de diezmos y a una ex asesor de su despacho. La denuncia fue presentada por la asambleísta Michelle Mancheno de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional. El comité se reunió la tarde de ayer para conocer la resolución tomada por el Consejo de Administración Legislativa CAL, que calificó el pedido realizado por Mancheno y trasladó el caso a la mesa para que inicie el procedimiento. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Así es, vamos a analizar este tema sobre el cual, como preámbulo, quisiera decir que se habla de la nueva asamblea. Quizá es nueva en rostros, quizá es nueva en un nuevo periodo legislativo, pero las prácticas, al menos de lo que se ha denunciado ahora, siguen siendo las mismas de la vieja asamblea que por años ha tenido denuncias de comportamientos similares de legisladores que cobran parte de su sueldo a uno o a varios de sus colaboradores a manera de diezmos por el simple hecho de abrirles una plaza de empleo para que trabajen prestando su contingente en la Asamblea Nacional. Esto es lo que ha ocurrido con Nuria Butiñá de la Revolución Ciudadana, que es denunciada por un ex asesor suyo del despacho, y esa denuncia tomada por Michelle Mancheno, que es la primera vicepresidenta de la Asamblea, responde a la bancada de ADN, que ha hecho pública esta denuncia y que ha llegado al Comité de Ética, que es el órgano interno de la Asamblea encargado de ventilar este tipo de casos. Vamos a analizar este tema con el abogado Marcelo Espinel, el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y fundación que mantiene a su cargo el Observatorio Legislativo, que sigue de cerca las tareas de la función legislativa. Abogado Marcelo Espinel, bienvenido a Ecuador Radio, le saluda Freddy Paredes, buenos días. Freddy, muy buenos días, un cordial y atento saludo a la audiencia. Muchas gracias por compartir con nuestra audiencia, Marcelo. ¿Cómo analizar esta nueva denuncia de diezmos en la Asamblea Nacional? No sé si agitamos un poquito más, investigamos un poquito más y podríamos encontrar muchas más cosas que pueden ser sujetas de sanción dentro de la propia Asamblea Nacional. Quisiera retomar lo que tú mencionaste. Nos habían ofrecido una nueva asamblea que iba a alejarse de aquellos periodos del pasado, pero estamos viendo las mismas prácticas. Estamos viendo diezmos dentro de la Asamblea Nacional, la contratación de familiares. Nos habían dicho al inicio que el horario y los días de trabajo iban a cambiar, que iban a trabajar de lunes a viernes, pero esa fue una oferta que duró al parecer solo un par de semanas. Y eso lo que tiene como resultado es que los ciudadanos nuevamente desconfiemos del poder legislativo, que independientemente de quien integre la Asamblea Nacional, pues se caracterizan por tener malas prácticas. Yo creo que, como bien tú mencionas, si es que se investiga a mayor profundidad cuál es la relación de los asambleístas con cada uno de los miembros de su despacho, probablemente seguiremos encontrando casos de corrupción. Es lamentable. ¿Y a qué atribuyes esto, Marcelo, estas prácticas negativas que han sido denunciadas a lo largo de los años, que en algunos casos ha habido sanciones para los legisladores, en otros curiosamente no ha ocurrido eso, en función de la mayoría coyuntural que maneja la Asamblea y en función de a quién fue direccionada la denuncia? Pero esto hemos visto los ecuatorianos históricamente. Sí, a ver, yo creo que hay tres factores a analizar. Primero es que estamos frente a un sistema clientelar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que al no existir requisitos altos para ser asesor dentro de cada uno de los despachos de los asambleístas, así como también al no existir el reglamento que regule la carrera legislativa dentro de la Asamblea Nacional, se abre la posibilidad de que cada asambleísta contrate a cualquier individuo como asesor. Los requisitos son muy bajos. Ni siquiera se pide un título universitario relacionado a los temas que podría estar tratando el asambleísta dentro de la asamblea o dentro de la comisión a la que pertenece.
Y lo que ha dado como resultado es que se contrate a quien más aportó dinero en la campaña, o probablemente a quien más cargó las banderas, o la devolución de un favor ordenado desde el buró político. Y eso hace no solo que se produzcan posibles casos de corrupción, sino que baje la calidad del trabajo legislativo. Claro Lo que que sí. debería ser... Continúa, Freddy. No, no, por favor, en la argumentación. Lo segundo que yo creo que lamentablemente estamos viviendo es que tenemos una debilidad orgánica dentro de los partidos políticos, porque no todo militante de partido político debería pues de esperar ser candidato en algún momento. Un militante podría decidir pues ser parte de esta organización política precisamente para poder ser en algún momento asesor, funcionario público, y su preparación debería ser para esto. Pero la debilidad de los partidos políticos, el hecho de que únicamente se busque llenar de candidatos al partido político o desde la militancia, pues hace que lamentablemente existe una desconexión entre los principios del partido político y quienes vayan a integrar estos puestos. Y finalmente, lo que tú mencionabas, existe una impunidad de tres niveles. La primera es cuando lamentablemente este tipo de casos no se denuncia para mantener el cargo que se obtuvo de manera poco ética. La segunda es cuando no se obtienen los votos suficientes para obtener una sanción dentro del legislativo, pero no dejemos de lado también los procesos penales. Se han iniciado una serie de procesos penales al respecto de diezmos en los últimos años y la mayoría terminan con la suspensión condicional de la pena. Únicamente al respecto de los varios casos que se han presentado, es el caso de Bella Jiménez, que obtuvo sentencia en julio del 2025, un año de prisión, el que al parecer podría terminar con una sanción de, en este caso, privación de la libertad, una pena de un año de prisión, pero el resto de casos, lamentablemente, todos tuvieron una suspensión condicional de la pena. Hablo de Karina Arteaga, hablo de María Alejandra Vicuña, hablo de Norma Vallejo, que también estuvieron involucrados en casos de diezmos, pero no vimos una sanción penal real al respecto de la comisión de este ilícito. Claro, ya vamos a hablar del tema de la profesionalización de la política, que esta podría ser una gran posibilidad de hacer carrera en la política y que se desperdicia esa posibilidad lamentablemente. Quisiera antes, Marcelo, establecer el mecanismo de los diezmos. Tú lo señalaste como no hay requisitos exigentes para ser asesor. Sí, para ser un director departamental en la función pública, pero asesor puede ser una persona que ha terminado el 6º curso de colegio sin ningún problema. Y no es peyorativo ni discriminante lo que yo estoy señalando, sino que simplemente se debería pensar que un asesor es una persona especializada, incluso más que el propio asambleísta, que por su especialización le puede aportar precisamente con conocimientos, con trabajo al legislador o legisladora, en fin. Pero lo que quiero decir es que como entra cualquier persona como asesor y el salario de asesor es considerablemente alto respecto de la media de ingresos de los ecuatorianos, estamos hablando sobre los $3,000, si no me equivoco. Entonces el legislador negocia y le dice, te voy a pagar tanto y el resto me depositas en la cuenta de fulano o de fulana. Esa es la manera en la que se ejecutan los diezmos, o peor aún, me das en efectivo cada mes tanta cantidad de dinero. Este mecanismo no sé si está estandarizado, Marcelo, y podemos de alguna manera develarlo, cómo se ejecuta. A ver, sí, lo que sucede es que a pesar de que existen perfiles de ingreso dentro de las instituciones públicas, no está estandarizado esto. Hay ciertas instituciones que, por ejemplo, para ser asesor, sí exigen cierta experiencia, títulos afines al cargo que se va a desempeñar o a quién se va a asesorar, pero en otras instituciones esto es demasiado débil. Y una de estas instituciones es la Asamblea Nacional. O se pide título universitario o se pide experiencia comprobada en el sector, pero esta experiencia comprobada es determinada por alguien que integra talento humano y que también sabe que su cargo depende de una autoridad superior. Si es que no doy paso a la contratación de determinado individuo, puedo tener consecuencias al respecto de mi cargo. Y ese es el manejo clientelar que existe dentro de la institución.
La otra es que se ha ido pues perfeccionando el proceso de la entrega de diezmos, como tú bien mencionas. Echa la ley, echa la trampa. Se alejan de la bancarización, es decir, que no quede ningún rastro al respecto de la entrega de la dádiva. Ya incluso habíamos visto casos que no se entregaba el dinero en efectivo al asambleísta o al jefe, sino que se pagaba la gasolina, se le compraba regalos. Por eso es que se trató de cambiar el tipo penal de concusión dentro del Código Orgánico Integral Penal y como está establecido también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa el tema de diezmos, que no sea solo la entrega de dinero, sino la entrega también de comisiones, de regalos, de dádivas, para de esa manera identificarlo. Pero aún así se ha vuelto difícil trazarlo, Freddy, porque no existe la posibilidad de que pues un individuo, un ente esté detrás del 100% del tiempo del legislador y el asesor. Por eso es que la manera de denunciarlo es a través de los ex colaboradores, en este caso de los asambleístas, o en este caso por parte de otro asambleísta con un número determinado de firmas. Ahora bien, esto también implica el miedo que pueden tener los asesores al momento de presentar esta denuncia, posibles consecuencias, posibles retaliaciones, y eso también dificulta el ecosistema de prevención, detección y sanción de este tipo de casos. Y por último, yo creo que es necesario mencionar que el hecho de que no exista esta carrera pública hace que en muchos casos asesores que saben que no cumplían con los requisitos para estar en ese cargo y que únicamente están pues llenando una cuota política, decidan ser parte de estos procesos extorsivos porque entre tener $0 de salario o recibir 1.000, 2.000 dólares de salario, prefieren esta segunda opción. Claro, y esto le hace un grave daño, más allá del delito que conlleva este tipo de prácticas, le hace daño a la política, porque es una buena forma de profesionalizar a los diferentes cuadros. Hay personas que se mantienen en condición de asesores legislativos por años y la práctica les genera una experiencia que es muy valiosa para los nuevos legisladores. Esto se produce en algunos casos en la Asamblea Nacional, es decir, que no obstante que son personas que no tienen un contrato definitivo en la Asamblea, no son empleados de la Asamblea, pues logran ser contratados periodo tras periodo porque se han convertido en piezas importantes por el conocimiento, la experiencia que manejan. Pero no todo se maneja así. Hay también un gran sector de clientelismo que estila estas prácticas y ahí es cuando se trabaja en contra de la política, se comete delitos y se da un rostro antiguo por más nueva cara que quiera presentar la actual asamblea, Marcelo. Sin duda que sí, yo creo que hay esta gran diferencia entre vivir para la política y vivir de la política. Y esto pues lamentablemente hemos visto no solo en esta Asamblea Nacional, sino en varios periodos legislativos. Y eso afecta la calidad del trabajo legislativo. Eso hace que las intervenciones de los asambleístas en el Pleno pues no sean buenas, que los proyectos de ley, las observaciones a proyectos de ley también sean pues bastante carentes de calidad y eso se traduce en leyes malas para el país o leyes que pueden ser después cuestionadas en el ámbito judicial, ¿no? Como está sucediendo en la actualidad. Yo creo que es necesario identificar que existen buenas prácticas que se han llevado en otros países, pero que requieren mucho tiempo, Freddy. Por ejemplo, en otros países los asesores son designados por el partido político, pero son designados por el partido político durante una gran cantidad de periodos. Es decir, voy a poner un ejemplo ficticio, Marcelo Espinel es electo asambleísta, llega a su despacho y el partido político ya tiene seleccionado a sus 2 asesores. Pero estos 2 asesores resulta que han trabajado en la Asamblea Nacional en los últimos 10 o 20 años, asesorando asambleístas del mismo partido. Y eso asegura que Marcelo Espinel, que probablemente fue una figura nueva dentro de la política, no se aleje de la línea partidaria. Claro, y también se profesionaliza la política, ¿no? Exactamente, y eso hace que también la naturaleza representativa del Parlamento se mantenga. ¿A qué me refiero con esto? Los asambleístas tienen que representar la diversidad de conocimientos, profesiones, culturas que existen dentro de un país, pero alineados a la ideología del partido político y para eso está el asesor que debe tener una carrera.
no tiene que seguirse jugando a que Marcelo Espinel es electo asambleísta y el día de mañana yo voy a poner de mi asesor a quien probablemente me aportó en la campaña, pero que no tiene idea qué hace la Asamblea Nacional. Eso hace que la curva de aprendizaje lamentablemente se agrande, se haga mucho más larga y hace que el trabajo legislativo pierda calidad. Son las 6 de la mañana con 53 minutos para quienes se incorporan a nuestra audiencia. Estamos conversando con el abogado Marcelo Espinel, él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y fundación que maneja el Observatorio Legislativo. Desde esa perspectiva, estamos analizando esta nueva denuncia de diezmos, de cobro de diezmos por parte de la legisladora Nuria Butiñá de la Revolución Ciudadana. Esta denuncia la hizo Michelle Mancheno de ADN, recogiendo a su vez la denuncia de un ex asesor de Butiñá. Analicemos, Marcelo, en los pocos minutos que nos queda, los escenarios probables a los que se somete Nuria Butiñá como resultado de la investigación, la sustanciación de este proceso que ya inició el Comité de Ética de la Asamblea. Bueno, pues sí, tras haber sido presentada la denuncia, haber sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa, ahora el Comité de Ética tendrá 10 días para recibir las pruebas de cargo y de descargo. En este caso, Michelle Mancheno deberá presentar todas las pruebas que pues demuestren que Nuria Butiñá estuvo recibiendo diezmos y en este caso la asambleísta Butiñá aquellas pruebas que demuestren su inocencia. Pero más allá de esto, yo creo que la situación se podrá dilucidar de mejor manera en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pues en el Pleno de la Asamblea Nacional los asambleístas podrán decidir cuál será la sanción que en este caso se pueda establecer sobre Nuria Butiñá. Recordemos, por ejemplo, el caso de Egner Recalde. El Comité de Ética había recomendado la destitución del asambleísta Egner Recalde por haber estado involucrado en un caso de diezmos, pero no se llegó a la mayoría calificada, que en este caso ahora son de 101 votos. Únicamente si es que la Asamblea Nacional logra acordar con 101 voluntades la destitución de Nuria Butiñá, se podría pasar esta sanción. Pero por la actual integración de la Asamblea Nacional es muy difícil que, por más que se puedan demostrar que Nuria Butiñá estuvo involucrado en diezmos, se logre la sanción en este caso de la asambleísta. Así que habrá que ver qué es lo que sucede dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y ojo, yo creo que aquí también hay que estar abierto a las dos posibilidades. Habrá que ver si es que existen pruebas contundentes que demuestren que Nuria Butiñá estuvo involucrado en esto, o probablemente no las existan y sea un ataque de ADN para poder deslegitimar a la Revolución Ciudadana en el contexto de polarización política que estamos viviendo. Claro, además es un tema harto complicado de demostrar porque normalmente cuando existen casos de corrupción no hay factura, no hay recibo, entonces precisamente se preocupan de que eso no deje huellas y eso hace difícil su comprobación. Sin duda que sí, echa la ley, echa la trampa, encontrarán el mecanismo para evitar en este caso pues ser descubierto. Pero yo no dejaría de lado, Freddy, siendo lo más ecuánime posible, que eso también pueda ser utilizado como es probable, claro que sí. Puede ser utilizado como un discurso político para poder deslegitimar a la Revolución Ciudadana. Habrá que ver cuáles son las pruebas que se presentan. Habrá que ver también si en el caso de que no exista la sanción política, no se deja cerrada la sanción en el ámbito penal, que en el ámbito penal los procesos de investigación son completamente diferentes y las sanciones son distintas. Yo creo que los ecuatorianos lo que estamos cansados es de la impunidad, una impunidad en el ámbito político porque aparecen los compadrazgos o simplemente no se configuran las mayorías, pero también una impunidad en el ámbito penal. Recordemos, Freddy, que hasta hace 2 años que el Observatorio Legislativo solicitó información sobre procesos penales seguidos en contra de asambleístas, existían más de 80 procesos penales seguidos en contra de asambleístas desde el año 2012 desde el año 2018 hasta el año 2022 que habíamos solicitado la información y no hemos visto una sola sanción. Entonces también vemos inacción por parte de la Fiscalía y por parte del orden judicial al respecto de los delitos que cometen las altas esferas políticas en el país.
Claro, y visto esto de manera general, Marcelo, quizá el ciudadano común y corriente no necesariamente diferencia la tienda política a la que se pertenece, la denunciada, la denunciante, en fin, y forma parte de la institución, la Asamblea Nacional, digamos, es blanco nuevamente, o escenario más que blanco, escenario de actos irregulares, por decirlo menos. Esto mina obviamente la credibilidad que puedan tener los ciudadanos en una institución tan desgastada como es la Asamblea. Y eso estamos viviendo en varias instituciones, lamentablemente, Freddy, y es la desconfianza del ciudadano en la política. Independientemente de quien integre la Asamblea Nacional, ya se tiene un mal concepto de la institución. Lo mismo, por ejemplo, puede pasar con los consejos municipales. Se habla de concejales, e inmediatamente se piensa en actores que no están cumpliendo con su trabajo. Se habla de la alcaldía de Quito o de la alcaldía de Guayaquil e inmediatamente se ve a una institución que no funciona. Existe una desconexión del ciudadano con las instituciones, existe desconfianza con el aparataje público. Quisiera recordar un dato: hace 2 años, aproximadamente 2 o 3, en Fundación Ciudadanía y Desarrollo presentamos el barómetro de la corrupción, que era un estudio de opinión sobre cómo los ciudadanos perciben a la corrupción. Y la institución percibida como más corrupta en el país para el año 2022 eran los partidos políticos. Entonces, si es que el ciudadano no confía en el partido político, pues en consecuencia no va a confiar en el integrante, en el representante de ese partido político cuando llegue a liderar determinada institución. Si es que no confiamos en los partidos políticos, lamentablemente el sistema de democracia en el país también se encuentra en una situación complicada. Lamentable, lamentable esta lectura que hace daño a la democracia, por cierto, esta pérdida de respeto por las instituciones que se lo ganan, prácticas negativas de los políticos, lamentablemente en desmedro de la imagen de la institución a la que representan. Es necesario, y se lo ha hablado reiteradamente, hacer una reforma al Código de la Democracia, a la Ley de Partidos Políticos, fortalecerlos, profesionalizarlos. Eso será parte de la solución de estos temas lamentables que estamos comentando ahora. Gracias por habernos atendido al abogado Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Marcelo, gracias por compartir con nuestra audiencia. Ha sido un gusto, Freddy. Un buen día. También para nosotros.